La lengua sefardí en su decadencia es una conferencia presentada por Elena Romero e impartida por la doctora Dora Mancheva. Un interesantísimo estudio de las causas de la muerte de la lengua judeo-española en los Balcanes. Descubriremos que el lenguaje judeo-español gozaba de una vitalidad y que su decadencia no vino causada por sus hablantes, sino que sus causas fueron de índole externas. Les encantará la vitalidad y la capacidad expresiva de esta investigadora de lo lingüístico y en particular de lo sefardí, y que recogimos del curso Sefardíes, Literatura y Lengua de una Nación Dispersa, que tuvo lugar en Toledo durante el mes de septiembre del año 2005. Sin más, la lengua sefardí en su decadencia. Buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión de esta tarde y me cabe el placer de... ¿Me oyen? ¿Me oyen o no me oyen? Vale. Me cabe el placer de presentar a... ¿Así? ¿Me oís mejor? A Dora Mancheva, que aparte de que es una gran amiga nuestra y en constante y permanente colaboración con el grupo de trabajo de estudios sefardíes del Consejo, la doctora Mancheva se formó en filología hispánica en la Universidad de Sofía y allí presentó su primer doctorado sobre particularidades formales del judío-español de Bulgaria, tesis doctoral que presentó en 1992. Pero como una vez que se ha hecho una tesis, ¿por qué no hacer otra? Está en estos momentos elaborando otra tesis doctoral que presentará en la Universidad de Ginebra en 1997, así que está un tanto histérica en su preparación, como nos ponemos todos a la hora de hacer, sobre todo una segunda tesis. Yo no he pasado por esa experiencia, desde luego, y esta segunda tesis es sobre la edición y estudio del diccionario bilingüe búlgaro-español de Albert Pipano. Y bien, aparte de eso, ha dado múltiples conferencias, ha publicado muchos artículos. Ella, su orientación, como veis por los temas de sus tesis doctorales, es lingüística. Y sin más, cedo la palabra a la doctora Mancheva. Gracias, Elena. Para mí el mayor reto consistirá en dar una conferencia sentada. No sé cómo lo voy a hacer porque estoy acostumbrada a dar conferencias de pie, pero bueno, ya veremos cómo funciona. Sí me pondré, claro. A ver. Me toca hablar de la lengua sefardí en su decadencia y, a diferencia del autor del prólogo de la Biblia de Ferrara que invocaba la prosa de oro de Cicerón, permítaseme, prudentísimos lectores, centrar su atención sobre una inscripción lapidaria, la que aparece sobre la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, vamos sí. Desde aquí. Que me gustaría que tradujéramos y comentáramos. Está recogida en el 6º volumen del Corpus de las Inscripciones Latinas, Corpus Inscriptionum Latinarum, y es un epitafio labrado sobre un sarcófago de piedra, data del siglo II Anno Domini, y reza como sigue: Claudia felicitas, comparabit, se viva, sibi et suibus. Como es sabido, y como consta en la referencia de abajo, dicho volumen reúne los testimonios epigráficos de Roma. Este en particular fue encontrado dentro de las murallas mismas de la ciudad, o sea, tiene todos los requisitos para ser considerado una muestra fehaciente del latín capitalino de más pura cepa. Vamos a traducir el epitafio. ¿Ya lo han traducido? Pues a ver si habéis acertado. Ahí está. Claudia Felicitas me comprará cuando esté borracha para sí y para los cerdos. La verdad es que la traducción parece escalofriante. Sin embargo, el texto tiene poca ciencia y no cabe la menor duda de que es este el resultado fiel de la aplicación de las reglas de conjugación y declinación que se enseñan en primer año de latín. Parece poco probable, por no decir totalmente peliculero, suponer que doña Claudia era una extravagante alcohólica peleada con toda su parentela,
y que había optado por redactar un epitafio casi sacrílego para vengarse de todos de una vez. Es obvio que si se enmiendan un par de errores, el betacismo, o sea, equivocada sustitución de V por B, y la desinencia de tercera declinación en vez de la correcta primera, resulta un texto infinitamente más insulso, pero desde luego más creíble. Claudia Felicitas, allí va. Este es el que, si enmendamos los errores obvios, resulta como traducción del epitafio. Me compró en vida para sí y para los suyos. Y este es el que resulta de una traducción fiel a lo que dice el epitafio. Así, la inscripción no destacaría en absoluto de la inmensa mayoría de las que se acumularon en los 16 tomazos del Corpus Inscriptionum Latinarum. La situación es pluscuamordinaria. Una mujer había intentado asegurar que sus seres queridos siguieran juntos después de la muerte, había comprado un buen sarcófago de piedra y había mandado, con mucha modestia, grabar sobre la lápida una fórmula estereotipada, un cliché necrológico. Lo chocante y lo importante es que, por lo visto, a todos los miembros de la familia, romanos castizos, y a todos los funcionarios de la funeraria, el texto les había parecido bien. Hay numerosísimos ejemplos de errores correctos en los epitafios. Justamente por ello son una fuente valiosa del latín vulgar. Entre los más divertidos son los trueques de avibus por avis, o sea, hizo para sus aves en vez de hizo para sus ancestros, y de natibus por natis, o sea, erigió en honor a sus nalgas por erigió en honor a sus nietos. No sé si son muchas las inscripciones que tengan, como la de Claudia Felicitas, dos versiones absolutamente cabales. Pero la abundancia de textos escritos con graves infracciones de las reglas paradigmáticas es tal que podría dar lugar a datar el inicio de las lenguas románicas para el siglo II Anno Domini. Tal afirmación tendría cierta justificación. Técnicamente hablando, el epitafio de Claudia Felicitas no está escrito en latín. Por otra parte, también con razón se podría fijar el año 842 como fecha de nacimiento de las lenguas neolatinas, ya que hasta los juramentos de Estrasburgo no se conoce producción lingüística íntegramente hecha en lengua vernácula. La realidad probablemente está entre los dos puntos de este segmento del eje temporal. Sin embargo, no es el problema de los orígenes de las lenguas románicas el que estoy invitada a comentar ante el respetable. Como sin embargo, estoy convencida de que el sefardí no es una variedad lingüística sui generis, en la que pasan procesos únicos nunca vistos ni oídos en las demás, sino de todo lo contrario, me permitiré sacar del comentario del texto unas cuantas moralejas. He escogido este epitafio porque concentra en sí, amén de fenómenos importantes para la evolución de las lenguas románicas, de los que hablo con mis estudiantes en las clases de gramática histórica, algunos planteamientos de lingüística general y, por ende, aplicables también al judeo-español. ¿Cuáles son los criterios lingüísticos que nos permiten afirmar que ya ha dejado de usarse el sistema de una lengua y se ha trocado por el código de otra? ¿Cómo se diagnostica el estado de decadencia de una lengua si ya todos estamos de acuerdo que las lenguas no son seres vivos dotados de intencionalidad y que no se les puede tomar el pulso ni determinar los niveles de glucemia? Como no me considero ninguna experta en lingüística general, para dar esta conferencia como está mandado y no ponerme en ridículo, me leí concienzudamente muchas páginas. Me imaginaba mis preparativos de la siguiente manera: conseguir, de la obra de algún gran sabio, la aspirada descripción de algo por el estilo de síndrome de la muerte paulatina de las lenguas naturales, aplicarlo al español sefardí, destacar los síntomas que se habían manifestado en el caso concreto, escoger a modo de material ilustrativo textos bonitos, instructivos y edificantes, y terminar con alguna frase brillante e ingeniosa. Mientras más iba buscando, más me desesperaba, porque veía cómo mi ideada conferencia no podía ser, puesto que ninguno de los grandes maestros que yo haya podido comprobar había hecho tal baremo, aunque casi todos habían realizado algún estudio importante sobre alguna lengua o variedad muerta. Por ello tuve que apañármelas como podía. Decidí que si me basaba en análisis de textos no podía fallar, y ahora mismo vamos a comprobar si esta tesis es acertada.
y que si lingüistas insignes chapados a la antigua no habían sabido ponerse de acuerdo sobre una fecha más o menos precisa de la muerte de una lengua tan estudiada que la mera mención de ella provoca pánico entre los estudiantes de filología y la databan con una aproximación de 7 siglos, podía respirar yo tranquilamente. Los textos que examinaremos a continuación serán todos muestras del judeo-español de Bulgaria. Las razones de haberlos seleccionado son fácilmente comprensibles. Como búlgara que soy, me son más familiares. Sin embargo, no fue mi comunidad personal la que prevaleció en los criterios. El sefardí de Bulgaria y sobre todo sus aspectos lingüísticos son relativamente poco conocidos y me pareció que la mejor manera de agradecer a los organizadores de este curso de haberme hecho formar parte de un cuerpo docente de tan alta categoría era presentando algo que ningún otro podría presentar. Además, en el caso de Bulgaria se dan unas circunstancias a veces únicas que son de interés para el tema que estamos tratando. Perdón. Perdón por la interrupción. Como en el primer día, la doctora Romero, haciendo un recorrido por la historia balcánica, habló de la periodización de la producción literaria en sefardí y mencionó también de forma concisa la época de la decadencia, me limitaré solo a recordar brevemente los datos de los que disponemos sobre la comunidad sefardí de Bulgaria en los albores del siglo XX. Pido disculpas a los presentes que de sobra los conocen. Me basaré en los censos oficiales de la población búlgara, tal como los ha recogido un historiador de la comunidad, el doctor Saúl Mezán, en su libro Les Juifs Espagnols en Bulgarie, Sofía, 1920, los judíos españoles de Bulgaria. Después del primer censo, realizado según la metodología moderna en 1881, según el cual como judíos españoles se habían autoproclamado 14.020 personas, que sumadas a las 4.177 dudosas, ya que en la columna respectiva ponía judíos y no sefardíes de la Rumelía Oriental, o sea, de la región del sur de Bulgaria, que tuvo un periodo de existencia como protectorado turco y después fue recuperada como territorio nacional, llegaban a las 18.197 personas. Su número crece hasta unos 38.000 en 1910. Durante las guerras balcánicas disminuye levemente, sobre todo a causa del menor número de matrimonios y la tasa de natalidad más baja. Y así se llega a comienzos de la Segunda Guerra Mundial al número de cerca de 50.000 judíos, de los cuales aproximadamente el 90% eran sefardíes. Como es sabido, los judíos búlgaros no fueron llevados a los campos de concentración, los que fueron ciudadanos búlgaros. Quizás por primera vez en la larga historia del sedicioso Estado búlgaro, todas las fuerzas políticas, tanto las que apoyaban la alianza con Alemania como la oposición, el Partido Comunista, el monarca y sobre todo la Iglesia Ortodoxa, estuvieron de acuerdo en no permitir que dichos judíos ciudadanos búlgaros, lo repito, fueran deportados. Los de Sofía, unos 20.000, fueron obligados a construir líneas férreas y a desempeñar otros trabajos forzosos en ciudades y pueblos fuera de la capital. Se promulgaron leyes casi marciales que exigían de ellos llevar la estrella amarilla en la solapa y no salir de sus casas después del toque de queda, etc. Aunque fueron humillados y maltratados emocional y psíquicamente a nivel institucional, las actitudes antisemitas no dejaron de ser hechos relativamente aislados, y la prueba de ello es que la comunidad judía búlgara era la única que había aumentado numéricamente en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, según afirma uno de sus historiadores, el periodista y erudito Samuel Francés. Después de la guerra, unos 45.000 por razones sionistas, que está muy bien explicado en el célebre libro de Esther Ben-Basai y Aaron Rodríguez, y también como lo dice mi compañero Ángel Berenguer en una conferencia suya, por razones sionistas, repito, emigran a Israel. La tolerancia de la mayoría búlgara se tradujo en una convivencia pacífica con los sefardíes.
El testimonio del ya citado Shaul Mezan es tajante. Las relaciones, traduciendo, las relaciones entre los sefardíes y la población búlgara eran de las mejores, lo cual no se podría decir acerca de las entre búlgaros y judíos de lengua alemana. Lo dice en la página 74. Estas relaciones de amistad, sin embargo, podrían resultar sumamente nocivas para la lengua sefardí, ya que, estrechándolas poco a poco, empezaron a darse los matrimonios mixtos antes de generalizarse en el Oriente, y empezó a introducirse paulatinamente el alfabeto cirílico como alternativa de la castiza grafía rasí. Y me parece que también antes de término, porque lo que está generalmente aceptado en Colomayal, entre otros autores, es que siempre se citan las primeras décadas del siglo XX, y ya veremos que en el caso de Bulgaria no es absolutamente cierto. Es de esperar que la comunidad sefardí búlgara del siglo XX sea, por definición y por excelencia, la imagen misma de la decadencia de la lengua sefardí. En el capítulo de su libro sobre la muerte del judeo español, la profesora de la Universidad de Delaware, Tracy Harris, La muerte de una lengua, Death of a Language, basándose sobre trabajos anteriores de otros investigadores y datos de su propia cosecha obtenidos por medio de entrevistas con informantes de Turquía, Estados Unidos e Israel, enumera 24 causas socioculturales y actitudes lingüísticas que, en su opinión, son las causas de la decadencia del judeo español. El estudio sociolingüístico del estado actual del español sefardí que ella ha hecho parece fiable, puesto que está hecho con buen criterio, rigor científico, y los resultados, las conclusiones a las que llega, coinciden también con gran número de estudios sociolingüísticos sobre otras comunidades en otras circunstancias y en otros lugares. Vamos a comprobar hasta qué punto son válidas estas causas para la comunidad búlgara. Para los que no recuerdan y para los que desconocen las causas de la decadencia que formula Tracy Harris, me he permitido traducirlos al español, espero que esté bien la traducción. ¿Se ve? Quito esta silla. Que iremos enumerando las causas, y yo me permitiré hacer algún comentario al respecto de cada una. No importa, muchas gracias, Diana. ¿Se ve? No. Aquí, así. Si se apaga la luz o... Ahí, mejor, no, peor. Bueno, los leo entonces. ¿Qué se le va a hacer? Los textos que he escogido y que espero que tengan entre manos y que vamos a ir comentando. Con una excepción, todos impresos en Sofía tienen un doble propósito: servir de prueba material para mis acepciones generales, que espero no acepten a ciegas, y de fuente textual para algún comentario lingüístico que nos permita hacernos una idea del estado clínico del español sefardí. Las causas de la decadencia del judeo español en el Levante, los Estados Unidos e Israel. Repito que la profesora Harris había hecho el estudio con informantes de Turquía, Estados Unidos e Israel. Por eso hay algunas conclusiones que parecen un poco aberrantes, pero en realidad son válidos para su estudio. Como primera causa cita el nacionalismo en los Balcanes. De esto ha hablado la doctora Romero. Básicamente se trata de que los judíos de súbditos del Imperio Otomano tolerante se convierten en ciudadanos de estados modernos o que tienden a modernizarse, y que tienen que asumir junto con los derechos de ciudadanos algunas responsabilidades y obligaciones, y que ya no pueden vivir en su comunidad cerrada.
he escogido el primer texto, el Club Gidio, del doctor Kalev, publicado en un periódico de Sofía, El Eco Judaico, publicado el 8 de marzo de 1901. Y como prefiero que conozcáis el texto bien, y como me he entrenado para hacerlo, lo voy a leer en sefardí búlgaro. Club Gidio. En el número, intentad no seguir el texto, a ver si podéis comprender de qué va y cuáles son las impresiones. En el número de la semana pasada se hacía saber que en Sofía se hacen unos aparellos por la fundación de un club Gidio y que su eminencia, el gran rabino, le dio toda su aprobación. ¿Qué puede ser un club Gidio y qué escopo se puede alcanzar con él? Dos cuestiones donde la respuesta decidirá si debemos encorajar esta obra o no. Un club Gidio es un lugar compuesto de una o muchas salas mobiliadas, en las cuales se topan gacetas, juegos y todo lo menesteroso por representaciones, vecherincas y conferencias. Él es administrado por un comité que cuida por su sostenimiento y su budgeto y puede ser frecuentado solo de los miembros inscritos. Él puede ser alquilado con una chica paga a diferentes sociedades o grupos por representaciones, juntas, etc., como y para bodas. Con un verbo dicho, una casa de todos, un rendezvous de la población judía, donde ella se englenea, discuta y se embesen juntos con la más grande amabilidad y fraternidad, teniendo a su disposición también un buffet. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice el primer párrafo? Las palabras que quedan un poco oscuras son la palabra vecherinka, que es de origen búlgaro, significa tertulia, que es más bien nochada. Una tertulia que se celebra por la noche, de večer noche. Tenemos un italianismo società, un galicismo obvio, lo de rendezvous. Verbo escrito así es palabra. Con englenear es un turquismo que significa divertirse. Ojo, discuta, donde ella se englenea, discuta y embesa. Discutar, por lo visto, es de primera conjugación, es un galicismo. Los préstamos del francés, los galicismos, suelen conservar la conjugación, como en francés el verbo pertenece a la primera conjugación, pues en judeo-español se conserva esta primera conjugación. ¿No? Amabilidad también, por lo visto, por la B oclusiva en posición intervocálica en la penúltima línea del primer párrafo, también pertenece al grupo de los galicismos. Muncha es una palabra normativa en judeo-español que se da también en español con la explicación fácil de extensión de la nasalidad de M en la sílaba, hasta finales de sílaba. Repuesta, simplificación del grupo SP, respuesta, repuesta. Y el resto me parece que está claro. Os llamo la atención sobre el hecho de todo lo menesteroso por representaciones, vecherincas y conferencias. Conviven un cultismo moderno como conferencia, representación que puede ser una palabra francesa, en tal caso no se puede fijar muy bien la fecha de acepción de esta palabra en judeo-español, y una palabra eslava, vecherinka, que conviven pacíficamente, como se puede notar. También y un buffet, como veis aquí, y una cosa típica de la sintaxis, de la morfosintaxis judeo-española, equivale a también, como también y un buffet, que es panbalcánico, formalmente es panbalcánico, y con esto no hago más comentarios. Sigo. El escopo que se puede, los judíos quieren modernizarse, quieren hacer un club como lo hacen todas las comunidades modernas. El escopo que se puede alcanzar es muy importante.
Gracias al club, todas las obras de bienfecencia de la comunidad, toda sorte de iniciativas alabables por la educación y la instrucción de la población devienen fácilmente ejecutibles. Un chico ejemplo. Ainda de mucho tiempo el gran rabino decidió de empezar unos cursos públicos de historia judía tanto interesantes. Bien, la única cosa que impidió ainda el empezar de estos cursos es la mancanza de una sala disponible y apropiada a semejantes juntas y que no coste mucha moneda. Otro ejemplo, el comité escolar o las sociedades de damas y de mozelas usan a dar cada año vecherincas de bienfecencia. Una partida importante del revenido se da por quiera de local, como la Slavianska Beseda, es un hotel y su sala de actos de Sofía, que tomó por una noche en la última vecherinca 120 levos. Nos parece que es un pecado de quitar estos 120 levos de un fondo que appartiene a los necesitosos. Con el Club Judío serán avanzados a lo menos los 80 levos y encima de esto son los 40 levos. Con los 40 levos se sostenería el club y se encorajarían las otras buenas obras que la existencia del club facilita. Ajuntemos esto, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la oración más importante y por eso he escogido este texto. Ajuntemos esto que la vecherinca en un hermoso local judío sería más agradable a nuestros conciudadanos non judíos que vendrían a la vecherinca, consentirían que es una visita que están haciendo a la comunidad judía y con esto las buenas relaciones existentes se enfortecerían como es cada año en Filipópoli y Rushchuk. Otras dos ciudades búlgaras en las que ya por lo visto existían tales lugares donde las dos comunidades podían convivir y servir de lugar de encuentro. Aquí tenemos muchos fenómenos, no nos dará tiempo a comentarlos todos. Decidió otro galicismo más, decidar, ¿verdad?, que lo tenemos en la quinta línea del segundo párrafo. Después sigue el texto explicando por qué, que como los judíos de Sofía vivían como hombres salvajes que vivían en las sharas solos, que carecían de vida social, que carecían de lugar fuera de la sinagoga donde encontrarse y que la vida religiosa, lo que podía satisfacer como necesidades espirituales la sinagoga era solamente una parte de de sus aspiraciones emocionales, espirituales, intelectuales, y que para modernizarse realmente necesitaban otro sitio, amén de la sinagoga, donde encontrarse y divertirse, entre otras cosas, y que era una buena obra aprobada por el gran rabino, etcétera, etcétera. Otra cosa, este texto, como se podría ver si tuviéramos tiempo de leerlo detenidamente, recoge prácticamente, en él nos podríamos basar para todas las cosas que me gustaría decir hoy, pero como hay más temas y más textos, únicamente me limitaré a comentar que tenemos en el verbo sentir de este texto en particular la combinación de las dos acepciones que tiene en judeo-español, la de sentir en la acepción española de sentir una emoción, sentir un sentimiento, y la otra de oír del italiano, que combina las dos y el contexto resuelve el significado. O sea que aquí los dos, el calco semántico del italiano ha venido a sumarse también al significado patrimonial de sentir. Y que también en este texto tenemos algo muy curioso, una diversificación estilística de la palabra kavane, que es cafetería en turco, que está empleada con fuerte matiz peyorativo en la segunda línea del tercer párrafo,
y después los diferentes cafés de Sofía, como Odessa, San Stefano, y estos cafés ya es la cosa moderna a la que vale la pena ir. O sea que aquí el turquismo sirve de también como una connotación de una cosa retrógrada, obsoleta, y es curioso como dos préstamos, uno del francés, que es símbolo de la época moderna, y el otro del turco, con el mismo significado, pues también pertenecen a dos o sea, están matizados diferentemente, tienen connotación peyorativa frente a neutrasta. Y desde luego tenemos ansí, que también ocurre en textos españoles, negro, en el significado de malo, cosas archiconocidas. A tirar la atención, este texto por lo general es uno de los más afrancesados que he manejado. Y conviven en este texto tranquilamente escolar en el último párrafo y escolar en la primera página, como sinónimos obviamente absolutos. La pérdida de prestigio del judeo español es la segunda causa de decadencia que cita Tracy Harris como causa de decadencia. Pues sí, por lo visto así era. Los judíos de Bulgaria por lo menos se preocuparon de pronto de que tenían que modernizarse, y una de sus preocupaciones se expresó en un afán de aprender el búlgaro, que las próximas fuentes que os voy a enseñar aquí son dos diccionarios, uno publicado en 1896, que es una fuente, eso lo quito por un momento. Este es el diccionario de Daniel Mefanov, que, uy, qué mal se ve, qué mal se ve. Es que toda la culpa la tengo yo, porque así mejor. Lo que nos interesa es esta columna, que pone, pues pone baiser, besar. Esto va en judeo español. Esta columna va en judeo español en puro cirílico, para que veas. Bueno, a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX se dio una oleada de obras didácticas, dos diccionarios que yo conozco que tenían como objetivo enseñar a los judíos el búlgaro, y también dos métodas prácticas, una nueva y la otra métoda sin más, de las que hablaremos a continuación. Ahora mismo os voy a leer una parte del prefacio al diccionario del Diccionario Judeo-Español-Búlgaro de Albert Pipano. El trocamiento de régimen que viene de hacerse en la Traquia y Macedonia trujo, como se entiende el texto del prefacio, una transformación cumplida en la vida económica de los judíos morando en estas provincias. Hasta ahora, sotto el dominio turco, los judíos no tenían menester, por sus rapportos comerciales con los otros pueblos conciudadanos, de conocer obligatoriamente tal o tal lengua. En muchas ciudades de Macedonia, en Salónico, Monastir, Skopje y otras, los búlgaros, los griegos y los turcos eran casi obligados de conocer el judeo español por sus rapportos comerciales con los judíos. Las bancas del Estado, Banca Otomana, Banca de Salónico, etc., aceptaban en sus operaciones bonos y pólizas escritas y firmadas en judeo español. Las comunicaciones del gobierno, por obtener un CEO enteramente oficial, al lado el turco debían ayuntar y la lengua española. Así es que nuestros correligionarios de la Turquía de Europa, salvo casos limitados, no dieron su atención al embelezamiento de las lenguas de sus conciudadanos búlgaros, griegos y serbos, malgrado que estos conciudadanos son también en cuentas importantes y practican con ellos todos sus hechos. Un mancebo judío de Salónico, Adrianópoli, Skopje o Monastir conoce al menos 4 lenguas: francés, alemán, italiano o inglés. Él las conoce y las practica por sus relaciones con la Europa.
Este mismo mancebo, por sus relaciones interiores con los consumidores de su artículo, no tenía grande menester de conocer sus lenguas. Algunos hablan, sin escribirlo, vulgar, griego o serbo, un dialecto muy corrompido y muy poco entendible. Mancebos judíos, conociendo bien el vulgar, griego o serbo, son muy raros en las susdichas provincias. Con el trocamiento radical intervenido con la guerra balcánica, esta situación troca, sorprendiendo a nuestros correligionarios en la más profunda ignorancia de la lengua de los países ocupantes. Y la Bulgaria, la Serbia y la Grecia no son la Turquía. Ellos no permitirán a ejercer que sus lenguas. Ellas, por seguro, no vos aceptarán bonos y pólizas en español. Ellas no se esforzarán de embellarse en la lengua española, ni harán sus comunicaciones oficiales con ella. Así es que remedios urgentes deben ser buscados, porque estos judíos no se topen más peor de los mudos, no sean obligados a atarse en las manos y cerrarse en la boca. Como se puede ver de este prefacio, surge la necesidad imperativa de aprender las lenguas de los estados en los que viven los judíos sefardíes, ya en época moderna, que resultaron de la desmembración del Imperio Otomano, y nadie mejor que Albert Pipano lo explica en este prefacio, que entonces voy dando la vuelta a las fuentes. Este es el diccionario que él compone, como veis, en 1913. Es un diccionario judeo-español búlgaro. Como veis, se combinan en la portada, esto pone que los derechos de autor, que prohibida la reimpresión, es lo que pone en búlgaro aquí. Aquí hay una publicidad de la casa editorial donde fue publicado el diccionario, y este es el diccionario de Albert Pipano. Aquí lo curioso es que la columna del centro contiene una transliteración de las palabras búlgaras en letras rasíes, para enseñar cómo pronunciar las palabras búlgaras correctamente. Ha puesto las palabras búlgaras en caracteres rasíes. Albert Pipano era uno de los grandes intelectuales y uno de los promotores de la modernización de la sociedad sefardí de Sofía, sobre todo, hijo de rabino, con una formación casi perfecta. Era comerciante de tejidos, dominaba muchas lenguas, estaba implicado en muchas obras de la comunidad, y fue el primer editor de este periódico, El Eco Judaico, en el cual se publicó la columna esta del doctor Kalev, que acabamos de leer. Y el otro diccionario, este de Mefanov, que es una de las pocas, este es de 1896, es una de las pocas fuentes en caracteres cirílicos, de judeo-español escrito en caracteres cirílicos. Este fue profesor probablemente de la Alianza Israelita Universal de Yambol, porque en la ciudad de Yambol fue donde fueron inauguradas las escuelas, por ejemplo, de niñas. Fue la segunda escuela inaugurada de la Alianza Israelita Universal. La primera fue en Pazarjik y ya la tercera en Sofía. Como Sofía se hizo capital a partir de finales del siglo XIX, hasta entonces no tenía esta condición de centro cultural, de capital, y por ello en muchísimos aspectos tarda en ponerse al día. Por ello, en muchas comunidades sefardíes hubo actos y procesos más modernos, y Sofía había estado en la lista de espera en cuanto a inauguración de escuelas, etcétera, etcétera. Por ello, este profesor de la Escuela de la Alianza Israelita había hecho un vocabulario de clase para enseñar a sus alumnos, por lo visto búlgaros y sefardíes, o sefardíes que también dominaban búlgaro, porque la columna del centro es búlgaro, y lo parece,
parece serlo, y la tercera columna, aunque ponga hebreo, es judeo-español búlgaro. Los dos diccionarios casi coetáneos de Mefanov y de Pipano no coinciden, contienen más o menos entre 3.000 y 3.600 lemas. No coinciden en su inventario léxico. Por ello, esto quiere decir que tanto Mefanov como Pipano advierten que no aspiran a una exhaustividad y no recogen todo el inventario léxico, ni mucho menos, y que son diccionarios, el profesor de francés señala explícitamente que son las 3.000 palabras más usadas en la práctica, en la portada, y que lo había hecho para facilitar el aprendizaje, por lo visto, de sus alumnos de la lengua francesa. También abundan las gramáticas, pero dos métodas a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX me parece lo suficiente como para interés por la lengua búlgara. Y de una de ellas tengo copia, fue publicada en Varna a finales del siglo XIX, y de la otra tengo únicamente una reseña publicada en una revista que se llama Revista Búlgara, donde se publican artículos de ciencia, vida social y literatura, y también reseñas de libros. Y van reseñados, por ejemplo, el Manual de Biología de Instituto del Reino de Bélgica, entre otras cosas. O sea, realmente aspiraba a una exhaustividad en cuanto a dar a conocer a los lectores qué era lo que se publicaba en Europa. Pues en este mismo inventario de libros reseñados está la nueva métoda de Jacob Gadol, que fue publicada en Sofía a inicios del siglo XX, de la que no tenemos, por lo menos yo no he podido comprobar si existe, si ha sido conservada, pero sí la ha habido porque ha sido publicada una reseña. Última cosa sobre los diccionarios de estos dos autores, que amén de no coincidir en sus inventarios léxicos, por ejemplo, en el diccionario de Mefano, se me ocurre ahora, había hecho un muestrario de la letra B porque es fácil de contrastar en ambos diccionarios, aunque para darle la vuelta al diccionario de Mefanov, que está alfabetizado según las palabras francesas, ha supuesto un gran trabajo. Por ejemplo, en el diccionario de Mefanov están recogidas las entradas blanquear y blanquecer, que son las mismas que recoge el diccionario clave, por ejemplo. O sea, tan pobre no es. Los diccionarios de los dos autores no recogen tampoco todas las palabras que aparecen en los textos de la época, o sea que la lengua es mucho más rica de lo que aparece en los diccionarios. Sigo con asimilación en el Imperio Otomano. Pues sí, americanización e israelización de los criterios de las causas de Harris, no. La influencia francesa, las escuelas de la Alliance Israélite Universelle. Tenemos un brevísimo fragmento de la preciosa edición hecha por nuestra compañera, la profesora Beatriz Schmidt, y su colaboradora, la profesora Yvette Burki, del Casino Imaginado de la comedia de Molière en versión judeo-española. Está en los textos. Como se puede comparar confrontando las dos versiones, desde luego no se trata de una traducción al pie de la letra, más bien es una interpretación del texto, y así lo señala, es uno de los procedimientos aplicados a la hora de traducir esta obra de Molière, que se adapta al público sefardí. Está explicado en la parte introductoria del texto. Lo que a mí me importa es que, en mi modesta opinión, si leemos este texto, produce efecto cómico y no estamos con la impresión de estar ante un texto truncado, incompleto y no recuerdo dónde, es de conocimiento general que algo que puede producir efecto cómico y efecto humorístico, desde luego tiene que
ser un texto cabal y no que recoge esempio, que es un italianismo, ve que es un corresponde a la forma antigua del verbo ver, escuro, que con la vocal disimilada, metquería, que es una medicina, un fármaco, un italianismo dubio, y hechuría, contiene las dos palabras metquería y hechuría. Pues amén de estas palabras, porque es de 1903, en la época, en los dos diccionarios también existían milicina y remedio, como también aparece aquí para la palabra fármaco. Seguimos con los criterios de Harris. Voy muy deprisa, sí, no, bueno, ojalá. Otras influencias extranjeras, la mezcla políglota. Vamos a ver. Lo de la mezcla políglota no me convence demasiado. Cada lengua es una mezcla políglota. Lo que pasa es que algunas lenguas, las lenguas vivas mantienen un equilibrio dinámico entre sus elementos, y las lenguas que no tienen vida por delante, cualquier cosa las ahoga. No creo que los elementos de otras lenguas hayan sido la causa de decadencia ni de muerte del español sefardí, porque afirma Emilio Lorenzo en su artículo El anglicismo en la España de hoy, y que es una autoridad infinitamente más prestigiosa que lo que yo podría afirmar, que tiempos ha habido, la época normanda en Inglaterra, el siglo XVIII en Alemania, en que una lengua nacional ha estado a punto de claudicar ante el poder arrollador de otra lengua extranjera. De la dominación normanda en Inglaterra, a partir de la batalla de Hastings, resultó un enriquecimiento tal de la vieja lengua anglosajona que ha convertido a esta, a pesar de su anacronismo ortográfico, en uno de los más flexibles sistemas de expresión con que cuenta el mundo. Del mismo modo, el enorme influjo de la cultura francesa en la Alemania del XVIII, recuérdese que el gran Federico de Prusia escribía sus obras en francés, no impidió, sino que de hecho contribuyó a ello, el extraordinario florecimiento de las letras alemanas a fines del XVIII, etcétera, etcétera. Y otra vez, digo yo, en mi modesta opinión, los elementos forasteros, entre comillas, en judeo-español, en muchos textos conviven pacífica y armoniosamente con el resto de elementos, y no me parece que esta haya podido ser, a no sumarse a otras causas de decadencia, no podría esta tacharse de causa de decadencia del judeo español. La influencia francesa no me parece ser razón suficiente como para ahogar el judeo español, por ejemplo, en tierras de Bulgaria, donde la lengua del terruño era otra. Bueno, las métodas ya está. Seguimos con las causas. Absorción por otras lenguas romances, obviamente no. El hebreo está consolidado como la lengua de religión y fue resucitado como lengua nacional de Israel, pues no tengo que decir. Relajamiento en las observaciones religiosas, quizás sí, porque traigo un texto muy curioso, el fragmento de la traducción libera de la Agadá en lengua española entendible del rabín Daniel Zion. Esta es la portada. Otra fuente más en judeo-español cirílico. ¿Se ve algo? Sí, esto sí. Ya veréis por qué la podemos datar para después de los años 40. Está en la transcripción del texto en el penúltimo párrafo, que vamos a leer el penúltimo y el penúltimo. Es una
traducción, pero más bien una interpretación, un resumen del texto de la Agadá en judeo-español, con algún que otro comentario del rabino Daniel Zion, que fue uno de los que ayudaron mucho, que crearon un lobby en la sociedad búlgara a favor de la no deportación de los judíos a los campos de concentración. El rabino Daniel Zion había nacido en Salónica y después se había trasladado a Bulgaria. Era un rabino muy raro. Era amigo íntimo del patriarca Stefan, el patriarca Esteban de la Iglesia Ortodoxa, que fue uno también el que encabezó las protestas contra la deportación de los judíos. Y ambos eran muy amigos de el presidente de la así llamada Hermandad Blanca, que era una cosa casi sectaria que combinaba elementos de protocristianismo, misticismo, un poquito de yoga y sobre todo un culto al sol. Este trío de amiguetes es algo que se ha dado en mi tierra, y ya veréis que Agadá ha escrito el rabino Daniel Zion. Bueno, amén de los elementos que podríamos comentar que son puramente lingüísticos, contiene muchísimas particularidades el texto que tienen que ver con que están explicitadas las vocales, porque en búlgaro desde luego no existe la posible confusión entre e, i y o, u, que una grafía en rasí no nos resuelve cuando estamos dudando en cómo transcribir el texto. En cada século y século es obligado cada judío de demostrarse así como si él mismo salió de Mitzrayim. Como dice el pasuk, y comunicarás a tu hijo en aquel día, diciendo: por esto hizo el Dios a mí en mi salir de Mitzrayim, que no solo en nuestros padres rigmió el Todopoderoso, mas también a nosotros nos rigmió con ellos del Mitzrayim, del fascismo, que fue más cruel del fascismo viejo. O sea que el Todopoderoso nos salvó de la esclavitud, iba a decir del esclavaje, de la esclavitud y del fascismo, que fue más cruel que el fascismo viejo. O sea, por esa referencia se puede datar desde luego el texto a los años 40 con alta probabilidad. Por esto somos obligados de alabar, reengraciar, glorificar, aformosiguar y celebrar a aquel que hizo por nuestros padres, etcétera, etcétera, que no nos va a dar tiempo. Quiero que prestéis atención a este párrafo donde hay 5 verbos: uno patrimonial, alabar, reengraciar, un italianismo, glorificar, un cultismo con el sufijo ificar, que lo tacho de cultismo, aformosiguar, una palabra patrimonial preciosa, forjada sobre formoso, formoso, guar y ficar, que había producido la evolución patrimonial, guar, y el prefijo a para formar el verbo aformosiguar, y un galicismo, celebrar, que lo notamos que es galicismo por la veo oclusiva, que la pronunciación fricativa entre vocales o entre vocal y R no se da en francés, con lo cual estas palabras se podrían identificar como galicismos. Y después van unas fórmulas de 2 elementos en las que se contraponen esclavaje, libertad, sumisión, rigmisión. Rigmisión es otra palabra preciosa que tiene una evolución absolutamente fascinante para cualquiera que se dedique a historia de la lengua española. De ansia a alegría, de limuño a contentez, de oscuridad a luz grande. Es un texto armonioso y bonito. Y como veis, conviven pacíficamente. 10 minutos, gracias, estoy por terminar. Conviven pacíficamente en una mezcla políglota 5 verbos que yo creo que para el hispanófono
de a pie, si conociera el significado de aformusiguar, ir a engrasiar, me parece que no tendría ninguna dificultad en comprender el texto. Y bueno, vamos a ver el texto de Guadrar las sillas, que tiene que ver con las relaciones entre búlgaros y sefardíes. Habla, es el texto del que te había hablado Elena, de cómo, vamos a leer únicamente el primer párrafo, saltándonos líneas. Se trata de una señorita sefardí, Linda Uziel, que hizo tanto ruido, tiene también su parte provechosa. Linda Uziel no es un acontecimiento extraordinario, acontecimiento ocasional, que por lo que él vino, por esto se fue. Y enumera muchísimas, muchísimas no, pero varios nombres de mujeres y doncellas sefardíes que, por haberse enamorado de búlgaros, habían querido convertirse al cristianismo, y que echa la culpa a las familias por mandar a las niñas a escuelas búlgaras, por establecer contactos íntimos de amistad y de convivencia con los búlgaros, en vez de educar a estas niñas en las más estrictas reglas del judaísmo y enseñarles la historia de la comunidad y de su pueblo. Es un texto interesante porque tiene glosada una palabra sefardí, altigüesa, entre paréntesis gavá, con un hebraísmo, o sea, y tenemos preferan, escosgan, tiene dos glosas el texto. No era tan pobre la lengua, sí, hasta se pueden citar sinónimos, y es una prueba de las demasiado a veces buenas relaciones que existían entre ambas comunidades, y que era un caso relativamente raro, porque era cosa opcional si las niñas iban a ir a una escuela búlgara o a seguir a sus estudios en una escuela judía. Es la cuestión del prestigio de la lengua, tiene que ver con el futuro que querían para sus hijos las madres, que querían establecer contactos con cristianos. Y lo último que voy a leer es que si queremos que maleres como este de Linda Uziel no se munchigüenan de nosotros, cale alechar las causas que traen estos causos. Eduquemos nuestras hijas en un espíritu judío, y entonces honorarán y amarán el judaísmo. Guardemos nuestras hijas en todos sus pasos, y entonces no se hierarán de camino y no se encaparán, no caerán en la trampa. Y particularmente evitemos de arrastrar en el polvo delante todo písaro chinovnik búlgaro, y entonces nuestras hijas también evitarán de correr detrás de ellos. Evitemos de humillarnos. Arrastrarse en el polvo es un calco sintáctico búlgaro. Písar es escriba, tirocinio, y chinovnik funcionario. Tal abundancia de préstamos de búlgaro en un solo texto raras veces se ve. Me salto el último texto para concluir y no pasarme de tiempo y dar lugar a preguntas. A ver, ¿dónde he metido? Sí, ya está. Se me ha perdido. Sí. Que la dispersión... Hay otras causas más que no vienen a cuento. La reducción de las áreas de uso de la lengua es general, eso sí, y se da en todas las lenguas, no es algo particular del sefardí. A modo de conclusión, me parece que el estudio de los fragmentos de textos del judeo español de Bulgaria del siglo XX, o sea, de la época generalmente denominada
como época de la decadencia, comprueban, en mi modesta opinión, que el sefardí en estas tierras gozaba de plena vitalidad y servía perfectamente bien como método de comunicación. Dicho de otro modo, las causas de la muerte de esta variedad hispana fueron todas de índole externa. En la comunidad sefardí estaba pasando, mutatis mutandis, lo que estaba pasando también en el resto de etnias, la mayoritaria y las numerosas minoritarias que estaban conviviendo en tierras búlgaras. La suerte de las lenguas vernáculas, sin embargo, había sido diferente. El griego de la costa póntica, para poner un ejemplo, correrá la misma suerte que el judeo español. En cambio, el de la minoría arumana se ha conservado y está recobrando fuerzas, no en último lugar porque los arumanos en un congreso optaron por delegar a académicos consagrados que unifiquen la ortografía y la declaren oficial sin más pasiones ni polémicas. La minoría gitana, que carecía de alfabeto propio, adoptó el alfabeto cirílico y los primeros diccionarios y gramáticas son ya un hecho real. Es más, desde hace 2 años, lengua y cultura gitanas es una carrera universitaria. Me temo que estamos muy lejos de dar siquiera un paso más adelante hacia lo que había planteado hace 10 años Tracy Harris en su ya pluscuancitado libro La muerte de una lengua, de intentar descubrir los universales del cambio lingüístico que llevan a la muerte de un idioma a través de un análisis estructural de rasgos a nivel fonológico, morfológico, sintáctico y léxico, y de tratar de trazar las tendencias observadas en las lenguas moribundas. Traduzco literalmente de la página 265. Hace más o menos un año, parte de los aquí presentes nos dimos cuenta que entre los que sabemos menos y los que saben más, el conocimiento general del español sefardí se mueve entre el nivel A1 y B1, que corresponden al de principiantes de toda la vida del marco común europeo de referencia para las lenguas. Tenemos todo el camino por delante. De todas maneras, hay que abordar la tarea y para ello hay que conocer los textos escritos. Afortunadamente, ya hay un grupo de investigadores de varias generaciones muy distinguidos, y muchos de ellos aquí presentes, que está realizando el trabajo duro e ingrato de edición de las fuentes. Si se me permite sugerir un punto de partida más, y por ello he empezado mi clase de hoy con el epitafio de doña Claudia Felicitas, que en paz descanse, este podría ser el estudio de las inscripciones. Espero, antes de jubilarme de aquí a unos 15 años, poder asistir a la presentación de un corpus de las inscripciones ladinas, o sea, del futuro Corpus Inscriptionum Ladinarum. Gracias por la atención.